¿Qué tal, vecinos? Un gusto de estar con ustedes. Hoy nos corresponde desarrollar la primera charla correspondiente al proyecto Gestores Comunitarios de Seguridad Ciudadana para Chiguayante. Este proyecto, recordemos, es de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chiguayante, denominada Chiguayante y su futuro, a la cual pertenecen todos ustedes en su calidad de vecinos y dirigentes de sus respectivas juntas de vecinos. Veamos cuáles son los contenidos que vamos a ver durante este desarrollo de la charla. La charla de capacitación número 1 corresponde a Introducción a la Prevención. Los siguientes son los contenidos. Concepto de delito, fundamental para poder irnos entendiendo qué vamos a considerar como tal. Definición de violencia, que muchas veces el uso de la violencia agrava la falta de un delito, ¿cierto? Y también agrava la sanción que ésta merita. Víctimas y victimarios, dos actores necesarios para poder entender cómo se desarrollan estos delitos de agresión en la comunidad. Efecto de la delincuencia en la sociedad. Tiene distintos efectos que lo vamos a analizar cada uno de ellos. Y dos conceptos que son sumamente relevantes, que son los de factores protectores y factores de riesgo. Esos son los 6 contenidos que nosotros vamos a analizar durante esta charla. Vamos por la definición de lo que significa un delito. Se entiende por delito todo acto, conducta u omisión, vale decir, dejar también de hacer alguna acción que esté penado por la ley, contemplado por tanto en el derecho penal como tal, como delito, y por lo tanto que sea sancionado legalmente. Aquí nosotros hacemos una distinción entre lo que es la norma moral y la ley penal. El delito es sancionado por la ley penal, definitivamente. Hay algunas conductas que uno puede sancionar moralmente, pero que no necesariamente constituyen un delito. La prostitución, por ejemplo, no es condenada como delito propiamente tal, ¿cierto? Pero sí hay sanciones que son del orden más bien moral, ¿cierto? Definición de violencia. ¿Qué vamos a entender por violencia? Es el uso deliberado de la fuerza o el poder de uno sobre el otro, ya sea en grado de amenaza o efectivamente ejecutado contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo colectivo o una comunidad. Que cause o que pueda causar daño o probabilidades de esta, ¿cierto? Lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición es una definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Aquí vamos a hacer una distinción entre conflicto, agresividad y violencia, que por lo general, ¿cierto?, tienden de alguna manera a homologarse, a compararse, a verse como sinónimos a veces, ¿cierto? Recordemos que el conflicto, ¿cierto?, no necesariamente es malo o bueno. El conflicto es una desaveniencia, ¿cierto? Una perspectiva distinta respecto de una situación que a veces se produce una contradicción de pareceres, ¿cierto? Y muchas veces se responde a este conflicto, ¿cierto?, a esta desintonía de pareceres de forma agresiva, vehementemente, ¿cierto?, con cierta fuerza. Muchas veces esta agresividad llega a ser violenta, ¿cierto? Vale decir, tiene la posibilidad de causar un daño al otro. La lógica es que no necesariamente que a partir de un conflicto, ¿cierto?, haya agresividad y se use como mecanismo de resolución de conflicto la violencia, puesto que esta nunca va a ser válida para solucionar alguna situación de conflicto, sea personal o comunitaria. Distingamos, por tanto, ahora distintos tipos de violencia. Vamos a consignar a lo menos 3 para ser un poco más estricto: contra uno mismo, la interpersonal y la colectiva. Contra uno mismo, uno puede ejercer violencia sobre uno mismo. De hecho,
el suicidio o el intento de suicidio, ¿cierto? O algunas lesiones autoinfligidas, ¿cierto? Son violencias que uno ejecuta sobre uno mismo. La más conocida, ¿cierto?, es la violencia de tipo interpersonal. La violencia intrafamiliar, ¿cierto?, es de tipo interpersonal. El acoso escolar, ¿cierto?, el llamado bullying, ¿cierto?, o la violencia comunitaria, que a veces se da cuando hay conflicto entre vecinos, ¿cierto? Se ejerce una violencia o una situación de dominio sobre otros. Ahí hay violencia interpersonal. Pero también hay una violencia de tipo colectiva. Vale decir que se ejerce por un determinado grupo de personas o organización contra otro grupo o comunidad, por diversos motivos. Pueden ser de orden político, económico o social. Podemos, por ejemplo, ahí, ¿cierto?, las barras bravas, la represión, el terrorismo, el crimen organizado, y definitivamente estamos hablando de delitos, o los conflictos de tipo armado que se dan en algunas sociedades. Por tanto, ahí tenemos tres tipos de violencias, ¿cierto?, que inciden en la estabilidad y en la seguridad ciudadana en algunas comunidades. Dos conceptos fundamentales. Todo delito conlleva la interacción de dos actores, la víctima y el victimario. Eso más o menos todos lo sabemos. Luego vamos a complejizar un poquito más esto en la charla siguiente. Lo que queremos dejar establecido ahora es la claridad respecto de ambos conceptos. La víctima es la persona que padece o sufre la acción o la consecuencia de un delito. ¿Cierto? Me roban, ¿cierto?, soy víctima. ¿Cierto? Me agreden, soy víctima. El victimario, obviamente, es la persona que actúa cometiendo el delito o este ilícito sobre la víctima. Para profundizar un poco, vamos a decir que la víctima de alguna manera también comete algunos errores. Nosotros a veces, sin querer, facilitamos la comisión de algún delito. ¿Cómo así? Si somos descuidados, por ejemplo, de alguna manera facilitamos ser víctima de un robo. Si dejamos la puerta entreabierta, ¿cierto? Si vamos a un lugar y volvemos rápidamente, supuestamente, a la casa y dejamos la ventana abierta, ¿cierto?, somos descuidados. O dejamos algún objeto al interior de un auto y las ventanas abiertas, ¿cierto?, podemos ser víctimas de algún delito, y así facilitamos de algún modo el hecho de ser más vulnerable, ¿cierto? Entonces hay que evitar el ser descuidado, ¿cierto?, para evitar además ser víctima. A veces uno hace una provocación, ¿cierto?, y puede ser producto de una agresión, ¿cierto?, más allá de salir ganando en una situación, ¿cierto?, puede ser perfectamente victimizado, vale decir, agredido. Y los victimarios, ¿cierto?, tienen distintos tipos de motivaciones. La más conocida, ¿cierto?, y en términos generales, uno dice, bueno, ¿por qué se roba? ¿Por qué se comete un ilícito? En general, por motivos de orden económico, pero no necesariamente, ¿cierto? Hay otros motivos que llevan a la gente a ser un victimario. Ahí consignamos, por ejemplo, por motivos pasionales, ¿cierto? Que sepan de que muchos de los homicidios que se cometen en este y en otros países, ¿cierto?, son de orden pasional, ¿sí?, de relaciones de pareja. Otra motivación puede ser la búsqueda del poder o un cierto grado de identidad, ¿cierto? El victimario, en la normativa o en los códigos del AMPA, ¿cierto?, lo que buscan es un estatus, un grado de poder, ¿cierto?, dentro de esta jerarquía valórica y estos códigos que ellos poseen, en términos también de una búsqueda de mayor identidad. O sea, no necesariamente siempre la motivación de un victimario es la económica. Hay otras motivaciones que van más de fondo y que se va a poder entender mejor, a lo mejor, cuando veamos más adelante los factores
protectores que se tienen y los factores de riesgo. Otro concepto fundamental en el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública es la percepción de seguridad. ¿Qué es la percepción de seguridad? Es un sentimiento de base emocional, ¿cierto? Afectiva, si se quiere, que se instala en una persona o comunidad respecto de su seguridad personal, familiar o comunitaria. ¿Sí? Es una percepción que yo tengo respecto de mi experiencia individual. Si yo a cada uno de ustedes le preguntara cuál es la percepción de seguridad que usted tiene respecto de su barrio, y le pongo 3 categorías, de que su barrio es inseguro, medianamente seguro o seguro, ¿cierto? Cada uno de ustedes va a tener una apreciación al respecto, ¿cierto? Y no necesariamente va a ser coincidente, ¿sí? Hay algunos sectores inclusive del mismo barrio que ustedes consideran algunos más seguros, menos seguros, otros definitivamente inseguros, pero va a depender mucho de su experiencia, ¿sí? De la percepción subjetiva, la percepción instalada que ustedes tienen respecto de su comunidad, porque en ese determinado lugar algo pasó, me intentaron asaltar, por lo tanto ese espacio para mí es tremendamente inseguro, van a decir algunos. Y otros, sin embargo, en ese mismo lugar o espacio físico, una plaza, por ejemplo, va a decir, no, yo considero que es sumamente seguro, porque generalmente deambula mucha gente, ¿cierto? Por lo tanto hay un control visual del territorio, es un espacio público que da bastante tranquilidad. Van a variar las percepciones de seguridad, ¿cierto? Porque, como decíamos, es subjetivo, es particular, es producto de la respectiva experiencia de cada uno y en la cual a veces influyen inclusive los medios de comunicación de masa, ¿sí? Vemos muchas noticias, ¿cierto? Y a veces eso no se condice con lo que está pasando efectivamente en nuestro barrio, ¿sí? Y otras veces las noticias que suceden en el barrio, que deberían ser noticias, ¿cierto?, no aparecen en los medios de comunicación. Entonces, volvemos a esta subjetividad de la percepción. Porque para ver efectivamente acaso los delitos se han agravado, hay más o menos, hay otros indicadores que uno podría ir buscando para poder ver acaso el delito se acrecienta o no. Por ejemplo, datos que son más objetivos, que están disponibles, tales como los registros que tienen las policías, es decir, aquí es sumamente relevante las denuncias que efectivamente se hagan, las encuestas de victimización, los antecedentes que se tengan ante la justicia y los registros en centros de salud por constatación de lesiones, entre otros. Entonces, el concepto de percepción de seguridad que queremos clarificar, ¿cierto?, es un sentimiento de base emocional, subjetivo, particular y que puede variar de unos a otros. Otro concepto para nosotros relevante en esta introducción, ¿cierto?, a la prevención y a la seguridad ciudadana son los efectos que la delincuencia puede producir en la sociedad. Los efectos son directos sobre la víctima, sin duda, pero también sobre la sociedad en sus distintos ámbitos. A todos de alguna manera nos afecta. No necesariamente siendo víctima del delito, ¿sí?, pero como se nos altera nuestra percepción de seguridad por los medios de comunicación de masa, por lo que nos informamos, ¿cierto?, por lo que nos cuentan algunos vecinos, por los hechos que han sucedido en nuestro entorno, ¿cierto?, nuestra percepción de seguridad cambia, ¿cierto?, y por lo tanto nos afecta directamente. Está claro que cuando somos agredidos, ¿cierto?, cuando somos victimizados producto de la comisión de un delito, ¿cierto?, somos afectados por la pérdida de bienes, por los gastos en salud, si hemos tenido de una u otra forma alguna lesión, ¿cierto?, si me ha obligado esto a tomar una licencia médica, ¿cierto?, y si soy trabajador independiente, a lo mejor
también me sigue afectando en mis ingresos, por lo tanto produzco menos, y además, si he sido víctima en mi casa, tengo que incurrir en algunos gastos de seguridad, como levantar la bandereta, o colocar estos dientes de tiburón, ¿cierto?, que son estas barras metálicas con púas para colocar sobre los muros para evitar que nuevamente entre un delincuente. O sea, me afecta porque me roban, ¿cierto?, pero además yo puedo ser afectado adicionalmente en el ámbito económico por otros aspectos que me llevan a incurrir en algunos gastos. Pero incide también en la credibilidad y en la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque cuando los delitos se disparan, cuando suben abruptamente, cuando nuestra percepción de seguridad cambia, ¿cierto?, los ciudadanos empiezan a cuestionar el funcionamiento de la institucionalidad, de las instituciones públicas, vale decir del Estado, ganando terreno de esta forma muchas veces los liderazgos de orden autoritario, vale decir, incide la delincuencia también en cómo se gobierna, ¿cierto?, una comuna, una comunidad, una región, un país. Y cuando la delincuencia toma un cariz mucho más alto, ¿cierto?, se llega a lo que es la corrupción, vale decir, al crimen organizado, ¿cierto?, que distorsiona el rol de las instituciones públicas y produce también pérdida en la fe pública, ¿cierto? Entonces estamos hablando ya de crimen organizado, ¿cierto?, cuando algunos cárteles de la droga inclusive penetran ciertos organismos de orden estatal. Eso serían, a grosso modo, ¿cierto?, los efectos de la delincuencia en la sociedad. Dos conceptos que les decía anteriormente que son fundamentales y que deberíamos tener cierta claridad respecto para entender el fenómeno de la prevención en seguridad ciudadana. Factores protectores y factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué son los factores protectores? Son las características individuales, familiares, culturales, que contribuyen ¿a qué? A eliminar, disminuir o inhibir el riesgo de que un individuo sea víctima de un hecho delictual, ¿cierto? Lo que deberíamos propiciar, por tanto, es tener la mayor cantidad de factores protectores en cada uno de nosotros, ¿cierto? Vamos a poner alguna serie de ejemplos de distintos tipos a continuación. Y por contraposición, ¿cierto?, los factores de riesgo, ¿cierto?, son también características individuales, familiares o elementos culturales que contribuyen ¿a qué? A facilitar y aumentar el riesgo de que un individuo sea víctima de un hecho delictual. Por lo tanto, nosotros debiéramos evitar estos factores de riesgo, ¿cierto?, y potenciar o desarrollar los factores de orden protectores. Vamos ahora a poner ejemplos en distintos ámbitos de factores de riesgo y factores protectores. Hay factores de riesgo que son institucionales, y en esto podemos nombrar la corrupción o el mal funcionamiento de las instituciones. Si hay corrupción y las instituciones públicas no funcionan adecuadamente, todos estamos en cierto riesgo, ¿no? Del mismo modo, lo que deberíamos potenciar, por tanto, es que las instituciones, ¿cierto?, tengan un buen funcionamiento en su orgánica interna, ¿cierto?, puesto que si las instituciones funcionan, ¿cierto?, todos estaríamos de un modo mucho más protegido. Yo siempre hago aquí un ejemplo entre la seguridad ciudadana y nuestra propia salud, ¿cierto? Los principales responsables de nuestra salud no es el hospital, ¿cierto?, no son los médicos, no son los enfermeros, no son el buen funcionamiento de las ambulancias que lleguen a tiempo para trasladar a un paciente, ¿cierto?,
Los principales responsables de la seguridad somos nosotros mismos, tal como somos responsables también de nuestra propia salud. Que necesitemos la ambulancia, que necesitemos los médicos, que funcionen apropiadamente, que funcionen los enfermeros, los hospitales, los centros de salud, impecable. En nuestra seguridad, ¿cierto? También nosotros tenemos un rol de protegernos nosotros mismos y ser responsables respecto de esto. Pero además necesitamos de que la institucionalidad funcione adecuadamente. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un trabajo en red con el municipio, con las direcciones de seguridad ciudadana, ¿cierto? Con Carabineros, con la PDI, con la Fiscalía, porque en la medida que la institucionalidad funciona, ¿cierto?, nosotros vamos a estar mucho más protegidos. Factores socioeconómicos. Claro, la marginalidad, la falta de educación, la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el maltrato, el alcoholismo, el consumo de droga, el hacinamiento en algunos sectores populares, ¿cierto?, son factores socioeconómicos que de alguna manera nos ponen en riesgo. A veces facilitan la trayectoria o mal llamadas carreras delictivas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que deberíamos buscar para que en una sociedad no se desarrollen estas trayectorias delictivas, ¿cierto?, sobre todo algunos jóvenes, buscamos estos factores protectores de orden socioeconómico, como son la integración, el acceso a una buena educación, al empleo, a los bienes necesarios, a la ausencia de violencia intrafamiliar en los núcleos familiares, propiciar el buen trato, el no consumo de alcohol y drogas, ¿cierto?, y el acceso a una vivienda digna. Son factores socioeconómicos como factores protectores para no desarrollar de alguna forma trayectorias delictivas. Veamos algunos factores de riesgo ahora de orden cultural. ¿Qué factores de riesgo? La discriminación, la estigmatización, la pertenencia a pandillas o bandas, el consumismo, el machismo, el sexismo, la violencia, ¿cierto?, de una u otra forma, como factores culturales, ¿cierto?, son factores de riesgo. Por lo tanto, lo que deberíamos propiciar y buscar son factores culturales de orden protectorio. Vale decir lo contrario. Buscar la no discriminación, el no pertenecer a pandillas o bandas, el no buscar un consumismo excesivo y, por tanto, lo que se busca es aminorar o eliminar el machismo o las actitudes de violencia. Factores del entorno urbano. Sí, en las ciudades, ¿cierto?, hay una serie de factores que de alguna manera facilitan o propician la comisión de delitos. De hecho, se habla de lo que se denomina prevención situacional, ¿cierto? Vale decir, modificar algunos aspectos de la ciudad, de las calles, de los espacios públicos, ¿cierto?, que de alguna manera eviten que se cometan delitos. Factores del entorno urbano vamos a ver entonces. La falta de infraestructura urbana, de servicio, ausencia o poca vigilancia policial, falta de iluminación, la existencia de sitios baldíos, ¿cierto?, son todos factores de riesgo. ¿Que se pueden modificar? Claro. ¿Podríamos modificar algunos factores del entorno urbano para convertirlos en factores protectores? Sí. ¿Qué deberíamos propiciar, por tanto? La existencia de infraestructura urbana, áreas verdes, multicancha, ¿cierto?, plazas, parques, un buen servicio de iluminación y extracción de basura, una vigilancia adecuada en determinados sectores, carencia de sitios baldíos, ¿cierto?, y espacios públicos más agradables, son factores de orden protector dentro del entorno urbano.
Y en términos finales, ¿cierto?, vamos a ver algunos factores que son más bien de orden psicológicos. Factores de riesgo, la ausencia de afecto en la crianza, es una cuestión fundamental, ¿cierto? Y aquí los que son padres o abuelos, ¿cierto?, debieran propiciar esto dentro de sus núcleos familiares. Hay que propiciar que la crianza basada en los afectos, puesto que eso de alguna manera da la posibilidad de generar personas, ¿cierto?, que entren a una sociedad con una mayor estabilidad psicoemocional. ¿Por qué? Porque teniendo una baja autoestima es un factor de riesgo. Algunos jóvenes, por baja autoestima, son poco asertivos, no saben decir que no, y la presión del grupo es muy fuerte. Entonces a veces se inicia el consumo de alcohol o de tabaco, y después se inicia con alguna droga, empezando con la marihuana, y a veces se produce lo que se denomina la escalada de la droga, ¿cierto? Y a veces la base está dada en esa baja autoestima, producto de que hay una ausencia de afecto en la crianza. Lo cual a los jóvenes les es muy difícil decir que no. Entonces la presión del grupo es muy fuerte. Muchos de ellos terminan a veces delinquiendo. Y resistencia a la frustración, también factor psicológico, ¿cierto? Hay que tener cierta resistencia. Hay que desarrollar, por tanto, alguna tolerancia a la frustración. No todas las cosas o las expectativas que uno pretende en algún momento, ¿cierto?, se realizan o se concretan en la realidad. Por lo tanto, hay que ponerse medidas y objetivos que sean paso a paso alcanzables. La escasa inteligencia emocional, vale decir, la capacidad emocional o la empatía o la falta de empatía para colocarse en el lugar del otro, también puede ser un factor de riesgo de orden emocional. Y la existencia de algunas patologías psiquiátricas de base. Eso también son factores de riesgo para algunas personas. Por lo tanto, ¿qué debiéramos buscar dentro de los factores protectores de orden psicológico? Buscar, por tanto, y desarrollar afecto en la crianza. La presencia de afecto en la crianza es fundamental para el desarrollo de una persona. ¿Para qué? Para desarrollar una autoestima positiva, para desarrollar tolerancia a la frustración, ¿vale? Es decir, si alguna cosa no se me cumple, haré nuevamente el empeño para lograrlo. Desarrollar inteligencia emocional, ¿vale? Es decir, la capacidad empática. La empatía es la posibilidad de colocarse en el lugar del otro, ser comprensivo con el otro, ¿cierto? Ese es un factor protector. Y propiciar, por tanto, la carencia y existencia de algunas patologías de base de orden psicológico o psiquiátrico. Estos son los factores protectores que nosotros queríamos ver, y obviamente también los factores de riesgo. Conociendo ambos, vamos a ver que lo que debiéramos hacer, por tanto, es propiciar los factores protectores, los factores positivos, y de alguna manera alejarnos, ¿cierto?, de estos factores de riesgo que nos hacen más permeables a que seamos víctimas de algún delito. Esta sería la primera charla de la capacitación correspondiente al proyecto desarrollado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán. Así que, vecinos, muchas gracias por su atención.